chicos, vamos a ver entonces principales autores que corresponden a lo que ha sido el desarrollo de manera productiva en lo que es la propia psicología y las teorías psicológicas clásicas. Arrancamos con lo que es la teoría del psicoanálisis y su aporte más importante a la psicología del señor Sigmund Freud. Vamos a comenzar sabiendo quién fue este señor, de dónde proviene y cuál ha sido el aporte más importante de esta famosa teoría en cuanto a la psicología y su estudio de la personalidad. Primero, Sigmund Freud fue un médico neurólogo, nacido en Viena, es el país de Austria, y importante su aporte fundamental a lo que es actualmente, inclusive en nuestros días, el estudio del famoso psicoanálisis. Vamos entonces a ver en qué consiste o cuál fue el aporte que dejó este señor a lo que es el estudio actual de la psicología. Sigmund Freud nos habla de que el psicoanálisis se va a basar en que de alguna manera el estudio o el avance de lo que es la personalidad del ser humano se va a estudiar a través del impulso o impulsos de sí mismo, a través de que no van a ser ni buenos ni malos y que van a ayudar a la adaptación del ser humano a lo que es el entorno de su medio ambiente. Van a ayudarle a un proceso en el cual va a ir creciendo y va a ir entendiendo su realidad, y todo ello va a servirle simplemente a que su conducta y comportamiento sea el adecuado, y gracias a ello vaya forjando un adecuado reconocimiento en el cual de alguna forma se entienda en el lugar en el cual se desenvuelve y vaya sintiéndose bien, tranquilo, y pueda simplemente dar un tipo de comportamiento o conducta adecuado como parte de un resultado del conocimiento y del pensamiento óptimo que vaya a obtener simplemente con lo que es el conocimiento que obtenga del lugar en el cual se desenvuelve. Por eso dice que estos impulsos no van a ser ni buenos ni malos, sino que se va a formar un equilibrio frente a su personalidad. También dentro del psicoanálisis lo que plantea Sigmund Freud es que se van a forjar fuerzas psicológicas inconscientes. La parte inconsciente no se van a olvidar frente al examen. Esto viene a ser el estudio profundo o la parte profunda dentro de lo que es la psiquis humana, que corresponde también al desarrollo de la personalidad. Este desarrollo psicológico inconsciente va a ser producto de que nosotros vamos a desarrollar un tipo de pensamiento o un tipo, de alguna manera, de conceptos o de organización de lo que corresponde una parte cognitiva que nos va a ayudar finalmente también a desarrollar lo que es finalmente un tipo de aprendizaje. También el psicoanálisis nos dice de que este tipo de conductas, comportamientos o de proceso de adaptación en nuestro aprendizaje se va a originar en lo que es el inconsciente, desde lo que es la etapa de la niñez, y de que este tipo de emociones, sentimientos y todo tipo de situaciones dentro del inconsciente se van a dar desde esta etapa, ojo, en el ser humano, hasta lo que es la influencia durante toda la vida, es decir, hasta la etapa de la vejez o hasta la etapa de la ancianidad. Cuidado, porque eso podría ser pregunta de examen. También, finalmente, dentro del psicoanálisis, nos dice el señor Freud, de que nuestras conductas o comportamientos en generales van a estar predeterminados por todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, ¿no?, de lo que es la inteligencia, todo lo que es de repente las percepciones, todo lo que es emociones, sentimientos y todo lo que es este tipo de fuerzas psicológicas en general, pero que van a derivarse o van a estar siempre operando desde la parte interna, que viene desde adentro del individuo, que de alguna manera se relacionan o van a estar interconectadas desde nuestra parte inconsciente. No se olviden, palabra clave, palabra importante dentro de lo que viene en cuanto a la teoría del psicoanálisis de este señor Freud. Vamos a hablar también dentro de lo que es la teoría más importante de este señor y su aporte a lo que él le llamó o lo que él conceptualiza, a lo que se conoce como instinto o instintos. Nos dice que para él los instintos siempre van a generar o van a ser de manera adecuada un tipo de fuerzas impulsoras de la personalidad. ¿Por qué le llamó este señor fuerzas impulsoras de la personalidad? Vamos a ir viéndolo y primero vamos a entender por qué lo llamó así, primero a través de lo que es una manera conceptual. Nos dice el señor Freud de que un instinto
Viene a ser o son elementos básicos del desarrollo de nuestra personalidad y que vienen a ser fuerzas motivacionales que impulsan la conducta y van a determinar una dirección de nosotros como seres humanos hacia lo que es la satisfacción de una necesidad, a lo que es cumplir un logro, un objetivo o una meta, de poder de alguna manera adaptarnos a nuestro medio ambiente, a poder cubrir algo que nos puede generar una tensión, que nos puede generar algún tipo de situación negativa, que nos puede generar estrés y que finalmente necesitamos cubrir como seres humanos para que finalmente en nuestro camino del desarrollo adecuado como personas podamos finalmente formar un equilibrio o un homeostasis dentro del desarrollo de nuestra personalidad. Lo que se desea dentro de un instinto de nuestro desarrollo humano es evitar sentimientos que nos generen algún tipo de disrupción o algún tipo de sentimiento desagradable. Lo importante aquí, según Freud, en lo que se genera algún tipo de instinto, es simplemente a reducir cualquier tipo de situación que nos genere tensiones. Aquí lo que nos decía Sigmund Freud dentro de lo que es el desarrollo cognitivo es que cuando nosotros generamos o desarrollamos una conducta instintiva, es que nosotros vamos a desarrollar de manera general un tipo de energía corporal que nos genere una pulsión o un deseo a satisfacer cualquier tipo de necesidad. Puede ser una necesidad corporal, puede ser generalmente una necesidad, en este caso también de comida, una necesidad de repente de sed, una necesidad de sueño, etcétera. Lo importante es que esto nos ayuda también al desarrollo humano y también al crecimiento y al desarrollo del aprendizaje. Pero lo más importante dentro también del desarrollo de la personalidad como un elemento básico es que estos instintos van a cumplir un doble papel. ¿Cuál es este, profesor? Que el instinto, esta necesidad primero de tipo corporal, una vez que se va a ir satisfaciendo, una vez que se va a ir de alguna manera cumpliendo, va a ser transformada después en un estado mental. ¿Cómo así, profesor? El hecho, por ejemplo, de que un niño, desde que es muy pequeño y quizás comienza a alimentarse o de repente, vamos a decir de manera sencilla, a estar al cuidado de sus padres y se siente seguro, se siente tranquilo y cubre la necesidad de seguridad, va a también tener este tipo de estado mental de seguridad, de estar tranquilo y de sentirse bien, en este caso de no sentir, por ejemplo, miedo. Ese sentido de estado mental de seguridad emocional también es importante. La necesidad corporal de estar, por ejemplo, en este caso acompañado de sus padres, primero de seguridad física, también se va a convertir en una seguridad emocional, en este caso también de seguridad mental, de que el niño sabe de que no le va a pasar nada, de que sus padres lo están cuidando y de que de alguna manera se siente protegido física y mentalmente, lógicamente que podría ser al principio cuando es pequeño, de manera inconsciente. No se olviden, cuidado en el examen, en los instintos primero se convierte en una necesidad corporal y después se transforma en un estado mental. Freud también nos habla, dentro de lo que es la teoría del psicoanálisis, de dos tipos de desarrollo tópico en lo que es el desarrollo de la personalidad. Primero vamos a hablar de la primera tópica y posteriormente nos vamos a enfocar en lo que corresponde a la segunda tópica. ¿Qué es la primera tópica en el desarrollo de la personalidad? Nos va a hablar, en este caso, el señor Freud, en cuanto a soporte más importante, que el ser humano posee tres tipos de sistema en lo que es el desarrollo personal: el sistema consciente, el sistema preconsciente y finalmente también el sistema inconsciente. Para que ustedes, chicos, vayan recordando fácilmente la información de los principales autores que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el caso de Sigmund Freud, siempre debemos utilizar, chicos, mnemotecnias, palabras clave o palabras sencillas para recordar la información. Fácil, profesor. Primera tópica, igual sistema. ¿Para qué? Para que me acuerde fácilmente la información. Es decir, en la primera división de la personalidad del señor Freud, la primera tópica se divide en tres sistemas, profesor: el sistema consciente, el sistema preconsciente y el sistema inconsciente. Vamos a comenzar a estudiar en qué consiste el sistema inconsciente del señor Freud en cuanto a la primera tópica en el desarrollo de la personalidad.
Cuando hablamos del sistema consciente, primero nos dice que el ser humano, cuando va desarrollándose, o cuando va adaptándose, o conociendo la realidad, este va a sentirse que se está ubicando en la periferia o en la parte externa, es decir, va a tratar de ir entendiendo cómo es su realidad, va a tratar de ir entendiendo en qué espacio o en qué lugar se encuentra, y que él sabe que aparte de su persona se encuentra en un lugar externo o que se encuentra en una realidad externa y que de alguna manera él está en un contacto con un mundo externo. Él se encuentra de alguna manera consciente en un lugar aparte de su persona. Es importante. Segundo, él va a tratar de verificar la realidad en la cual se encuentra y va a tener un control de movimientos como segundo elemento. ¿Qué significa esto, profesor? Que él es consciente primero de que él puede controlar mentalmente lo que él ve, lo que él oye, lo que él puede percibir a través de sus sentidos. Y aparte de ello, él también va a controlar su cuerpo a través de las conductas o comportamientos que él tenga a través de lo que es su parte corporal o su parte fisiológica. Otra característica importante en el sistema consciente es que él incluye todas sus sensaciones para poder percibir adecuadamente su realidad y las experiencias que él tenga en cualquier momento. Esta característica importante que está subrayada en verde nos dice que recibe los estímulos provenientes del preconsciente. Las voy a explicar todavía a continuación después de que entendamos en qué consiste primero el sistema preconsciente, ¿sí? Finalizando ello, les voy a explicar en qué consiste esta característica dentro del sistema consciente. Vamos ahora a estudiar lo que es el sistema preconsciente, o en este caso antes de que la persona se encuentre en un estado real o en un estado consciente, o que la persona trata de encontrarse en un estado real o que domina su propio pensamiento en el lugar en el cual se encuentra. ¿Cuáles son las características más resaltantes del sistema preconsciente? Primero, aquí es donde se almacena las vivencias o las experiencias más importantes que tiene el sujeto dentro de su memoria. ¿A través de qué? De las percepciones que va a ir viviendo, a través de los pensamientos de los que tenemos conciencia, o de las situaciones que ha ido viviendo el sujeto en cuanto a su desarrollo humano. Por ejemplo, puede ser de las cosas que ha vivido de pequeño, de repente a los 8 o 9 años que ha tenido, de repente en la etapa de la adolescencia. Vamos a imaginar que esta persona quizás ya está en la etapa de la adultez o que tiene un aproximado de 45 años. Toda esa etapa que ha vivido hace años atrás ya tiene algún tipo de recuerdos que los ha almacenado y se encuentran en su sistema preconsciente. Son recuerdos, algún tipo de situaciones que se han quedado grabados en su sistema cognitivo y que los puede recordar en cualquier momento y que son parte importante de su vida dentro de su personalidad. A eso le llamamos sistema preconsciente. Ojo, en el sistema preconsciente hay una característica bastante importante que puede estar presente o que puede ser pregunta de examen. En cualquier momento la persona puede traer a la conciencia sentimientos y pensamientos no conscientes. Es justamente lo que vamos a explicar ahora en cuanto a esta característica dentro del sistema consciente. ¿Qué nos dice en el sistema consciente? De que nosotros como seres humanos podemos, dentro de nuestro sistema consciente, recibir estímulos provenientes del preconsciente en cualquier momento o simplemente recordar información y que lo podemos traer en este momento ahora a esta realidad. Un ejemplo bastante sencillo, mis queridos estudiantes. Puede ser de que estamos hoy día en clases a las 7 y tantos de la noche, hoy día exactamente 7 de noviembre de 2022, y de pronto me recuerdo una situación negativa, quizás estoy en casa, de que quizás cuando era pequeño me caí y me lastimé la rodilla, o de repente que estoy en casa conversando con algún familiar y de pronto traigo a mi mente un recuerdo de pequeño por algún motivo o razón, quizás porque estaba conversando con alguna persona y en mi mente se trasluce algo que yo traigo en este momento, en esta realidad, ahora, en este instante. ¿Qué sucede? Estoy tratando de recordar algo del pasado de mi sistema preconsciente
Y cuando yo traigo o recibo este estímulo proveniente de este sistema preconsciente de mi personalidad a una realidad, a este ahora, lo estoy volviendo al sistema consciente, ¿sí? Cuidado con esto, lo estoy trayendo aquí, el sistema preconsciente, es una característica que puede desarrollarse en este sistema, ¿sí? Cuidado, podría ser pregunta de EXA. Y finalmente, vamos a hablar de lo que es el sistema inconsciente. El sistema inconsciente para Sigmund Freud vendría a ser el elemento principal del aparato psíquico del desarrollo de la personalidad. Uno, porque él lo consideró como parte de su teoría en cuanto a su estudio general, en cuanto al desarrollo de la personalidad. Y segundo, porque de alguna manera aquí se van a guardar los elementos o hechos más importantes, o se puede decir situaciones más complicadas que vive el ser humano dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad. Vamos a hablar de las principales características que se pueden entender o que se van a dar en este tipo de sistema dentro de nuestra personalidad según Freud. Primero, aquí es muy importante este tipo de sistema por ser la sede de nuestros deseos reprimidos que no pueden acceder a nuestra parte consciente en algunos momentos o en algunas circunstancias, porque hay algún tipo de situaciones, experiencias o algún tipo de afectos que van a ser censurados por nuestra propia persona. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos vivido algún tipo de situación negativa que nos dé vergüenza y que simplemente no queremos recordarlo o que simplemente nuestra persona no desea volver a recordar esa información y lo llevamos al inconsciente o a lo más profundo de nuestra personalidad, o de repente una experiencia negativa que de pequeños es muy feo, traumático o de repente muy complicado recordarlo y también lo censuramos. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente tratamos de que ese tipo de huella en nuestra personalidad no esté presente jamás y lo guardamos dentro de este sistema en nuestro desarrollo personal. Otro ejemplo en cuanto al sistema inconsciente que se encuentra aquí, aquí es un nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, vivencias y conflictos reprimidos. Un ejemplo podría ser que, digamos, de pequeño, cuando estaba con mi familia, había muchos conflictos, peleas, situaciones de violencia, y eso también se queda ahí reprimido, o simplemente el sujeto no lo desea recordar. Finalmente, en el sistema inconsciente, aquí va a producir algún tipo de displacer o placer negativo o recuerdos pues también de alguna manera displacenteros. En cuanto a sufrimiento, algunos recuerdos que la persona también quizás en su vivencia ha tratado de experimentar y que también al ser negativo la persona lo guarda y simplemente no lo quiere traer a su mente en ningún momento en su desarrollo humano. No se van a olvidar. Ejemplos sencillos en cuanto a lo que es esta primera tópica. Vamos primero con lo que es el sistema consciente. Ver mis redes sociales con mis amigos el día de hoy a las 8 de la noche. Sistema consciente, siempre voy a estar en una realidad en el ahora. En cuanto al sistema preconsciente, recordar el día de hoy cuando era pequeño y le quitaba a mi hermano pequeño parte de su refrigerio, el cual nos mandaba a nuestra madre para el colegio y hacerlo con alegría como parte de una travesura sana. Sistema preconsciente, llegar a la realidad. Y finalmente el sistema inconsciente, un adolescente de 14 años que reprime el recuerdo negativo de cuando era niño y tuvo una mala experiencia con un amigo que le decía que era muy delgado y lo hacía sentir mal, cambiándolo por un pensamiento distinto para olvidarlo. En este caso sería el sistema inconsciente conflicto. A veces también cambiamos la información o tratamos simplemente de no recordarla para que no nos haga daño o para que sigamos de manera adecuada en nuestro desarrollo en general en lo que es nuestra personalidad. Vamos ahora a hablar, mis queridos estudiantes, de lo que es la segunda tópica, según el aporte más importante del señor Freud. En la segunda tópica nos habla, o se entiende más que todo, en el aporte sobre lo que es el estudio de la estructura de nuestra personalidad. En la estructura de la personalidad vamos a entender lo que es el yo y el super yo. Muy distinto, no se van a confundir. Por eso estamos haciendo la mnemotecnia. Primera tópica igual a sistema. Ya lo diferenciamos. La segunda tópica es el yo y el superyo, profesor. No podemos equivocarnos por ningún motivo.
Vamos a comenzar con el estudio del ello y qué tiene que ver con la estructura de nuestra personalidad según Sigmund Freud. El ello nos dice que equivale al inconsciente de la teoría tópica o la primera tópica. Equivaler significa que es parecido, pero no va a ser lo mismo. Tiene algunas características relativas porque el ello es parecido o relativo al inconsciente, pero van a haber algunas características relativamente diferentes. Vamos con las características más resaltantes en cuanto al ello, en la segunda tópica. En cuanto al ello, una característica fundamental aquí se va a encontrar o es la sede de los instintos. ¿Por qué? En cuanto al inconsciente, nosotros, ¿por qué no lo desarrollamos de manera importante en la personalidad? Según Freud, porque nos permite o nos ayuda a sobrevivir, porque a través de esto nosotros podemos direccionarnos a lo que es satisfacer cualquier tipo de necesidad y a sobrevivir de manera importante a través de lo que los reflejos, de repente el alimentarnos, el no sufrir frío, a través de lo que es el cuidarnos y a seguir avanzando en nuestro desarrollo adecuado. También el ello nos permite desarrollar una parte amoral y egoísta, porque aparte de lo que es cumplir los instintos, también buscamos nuestra propia satisfacción. El hecho de que una persona, ¿no? Y quizás de repente esté con sus hermanitos y quizás por ahí, de alguna manera, no esté de hambre y dice, yo quiero crecer más que mis hermanitos, de repente por ahí todavía es un poquito egoísta el niño, egocéntrico, y dice, yo voy a ser más vivo que mis hermanitos, y de repente por ahí lo descuido, yo quiero comer más pan, o yo de repente quiero comer una porción más abundante de comida, y de repente le quito a mi hermano sin querer su presa de pan o de repente su presa de pollo. Es importante porque el niño solo busca su propia satisfacción o de repente el niño dice yo le quiero quitar su juguete. Es parte importante dentro del inconsciente. Finalmente, aquí en el ello, la persona no tiene conciencia de la realidad y solo va a buscar su propio beneficio. Vamos ahora a estudiar o entender el estudio de otro proceso importante, que es la personalidad según Freud, el estudio en cuanto al desarrollo del yo. ¿Qué es para Sigmund Freud el desarrollo del yo dentro de la segunda tópica en las estructuras de la personalidad? Es el desarrollo de la razón en cuanto al estudio general de un proceso de maduración en lo que es el estudio del conocimiento. Nos dice que representa la razón que va a surgir o que va a darse a través de operaciones en la interacción con el medio ambiente, cuando la persona madura o crece o tiene más edad, a través de las percepciones que tenemos, el pensamiento, actos voluntarios y todos aquellos comportamientos que vamos a ir desarrollando con todos nuestros procesos psíquicos superiores y la relación que tengamos con el mundo externo. Todo ello va a hacer de que nosotros interpretemos adecuadamente la realidad de manera madura, lógica, y de acuerdo a ello pensemos antes de actuar en cuanto a lo que es cualquier tipo de situación y nos permita adaptarnos más profundamente a lo que es, ¿no? Se puede decir el medio en el cual nos desenvolvemos y tengamos un mejor aprendizaje de manera más, se puede decir, académica o racional. El yo va a desempeñar dos aspectos importantes como parte de nuestro proceso de adaptación. Primero, va a controlar la represión de instintos cuando estos nos quieren dominar o nos quieren de alguna manera, se puede decir, dejarnos llevar por el inconsciente o el ello. No lo va a permitir, sino que va a tratar de que de alguna manera nosotros actuemos de manera más lógica, más racional o más madura y no simplemente dejarnos llevar por algo, por ejemplo, ¿no? De que una persona quiere satisfacer una necesidad a lo loco, no necesariamente, sino que vamos a pensar antes de actuar muchas cosas para hacer las cosas de manera más tranquila, más adecuada o más madura en el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, ¿quién controla al ello? El yo en algunas ocasiones cuando nuestras conductas o comportamientos no son las adecuadas. Igualmente, el yo va a tratar de controlar o va a tratar también de manejar adecuadamente lo que es un mecanismo defensivo o un mecanismo de defensa. ¿Qué es, profesor, un mecanismo de defensa? Son algunos elementos de conductas o comportamientos que vamos a estudiar más adelante también en la teoría de Freud, que van a tratar de alguna manera, controlar o van a tratar de alguna manera ayudar en el desarrollo de la personalidad
a controlar algunas conductas dentro del ello o el inconsciente. El ello o el inconsciente, a veces la persona se deja llevar por lo que es algunas conductas en la cual nosotros de alguna manera quizás no pensamos de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? La persona va a tratar de manejar su ello a través de que nosotros no nos dejemos llevar ni por la ansiedad ni por la depresión, y estos mecanismos de defensa nos van a ayudar a controlar el ello para que no nos dejemos llevar por esas situaciones problemáticas o negativas, y estos mecanismos de defensa nos van a ayudar de manera correcta a madurar. Entonces, estos mecanismos de defensa ayudan a madurar o a controlar el ello. Pero ¿por qué los mecanismos de defensa se encuentran en el yo? Porque el yo, ya de alguna manera siendo un aspecto más racional o más maduro en la personalidad, controla o ayuda a contener mucho mejor estos mecanismos defensivos. El yo también, en cuanto a las características más importantes, es considerado el maestro racional de la personalidad, o el que controla mejor nuestros objetivos o metas personales. El yo tiene como propósito la reducción de la tensión cuando tenemos problemas o cuando no podemos controlar las acciones o lo que pensamos hacer en algunas situaciones. El yo finalmente decide cuándo satisfacer los instintos o cuando realizamos o queremos hacer alguna situación o comportamiento en general. Finalmente vamos a hablar del último mecanismo de la segunda tópica, lo que es el superyo, profesor. El superyo representa la conciencia moral, lo que sabemos que debemos hacer que está bien o que está mal, y que debemos controlarlo o hacerlo en un equilibrio. Es como que nosotros tenemos en un lado un ángel y un demonio, o un demonio pequeñito, un ángel pequeño también, y que debemos saber por cuál dejamos llevar o no, o mantener ambos en un equilibrio. El superyo, nuestra parte moral, cuando está actuando dentro de nuestra personalidad, según Freud, va a tratar de buscar que haya una perfección o que haya, pues, de alguna manera, ¿no? En este caso, nuestra personalidad, un desencadenante normal, y no va a permitir que cuando manejamos este proceso de nuestra personalidad, no se inmiscuya por ahí el ello o no entre por ahí también a tallar el yo, porque si no, va a haber un tipo de descoordinación o un desequilibrio en nuestras conductas y comportamientos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos actuar de manera moral y a la vez, por ejemplo, dejarnos llevar por el inconsciente en algunas conductas sexuales o agresivas, o trabajar de repente con la moral y dejarnos llevar también por el placer y por las metas o por algo racional en algo inconcluso o algo por ahí pues mezclado. Debemos trabajar en algo moral o de repente solamente en algo racional o de repente inconsciente, pero debemos trabajar en un orden específico según Freud, de acuerdo a la personalidad. Entonces, no se olviden, tres elementos importantes en la segunda tópica: ello, yo y superyo, y las características más importantes. Algunos ejemplos para que queden claras las ideas. Primero, en cuanto al ello, un niño que no comparte su comida con sus hermanos, el niño busca su propia satisfacción. Ello, el yo, un adolescente que se pone a pensar en las consecuencias de juntarse con amigos que pertenecen al pandillaje, simplemente no lo hace y se aleja de los malos amigos para siempre. La parte racional. Y el superyo, o en este caso, puede decir la parte moral, una persona que respeta los derechos de los demás. Importantísimos los ejemplos ilustrativos. Vamos, chicos, ahora a hablar de lo que viene a ser principales mecanismos de defensa que de alguna manera van a proteger o van a de alguna manera ayudar a que nuestro inconsciente se mantenga o que no se vea afectado por lo que es la ansiedad o depresión, y puedan, o sea, servir como estrategias de afrontamiento de manera inconsciente y que puedan proteger nuestra personalidad en el desarrollo general. En cuanto al aporte principal también de Sigmund Freud, estos mecanismos también de defensa van a ayudar a que la persona no sienta angustia o no sienta algún tipo de miedo en general frente al desarrollo adecuado de su personalidad. Y finalmente se puede decir también que estos mecanismos de defensa van a ser como algún tipo de comportamiento de distorsión, algún tipo de comportamiento un poco inadecuado, pero sirve o ayuda a que este tipo de ansiedad, depresión, algunos problemas que la persona puede tener en su personalidad, se intercambien por algo positivo, se intercambien por alguna conducta adecuada
y que finalmente los problemas o situaciones negativas que se presenten se vayan olvidando y sirvan como un mecanismo adecuado para que la persona afronte cualquier tipo de problema y proteja finalmente su ello o su inconsciente. Vamos a hablar entonces del primer mecanismo de defensa que plantea el señor Freud, el mecanismo de represión. ¿Qué es la represión, profesor? Es un bloqueo voluntario y automático que la persona lo hace de manera personal, en el cual lo más importante es olvidar algo que nos genera un problema, es algo que de repente por ahí nos puede causar algo negativo en nuestra personalidad y puede afectar nuestro inconsciente. Cuando nosotros bloqueamos algo y lo cambiamos por algo positivo, nos ayuda a olvidarnos o simplemente a cambiar algo negativo por positivo y seguir con nuestras vidas de manera adecuada. Por ejemplo, recuerdos y sentimientos reprimidos que tuvo un niño por el bullying que vivió en el colegio y superarlo poco a poco y tener respeto por los demás. En este caso, podría ayudar aquí el papá o la mamá. A veces los chiquitos tienen problemas, el papá o la mamá ayuda en la formación, el chico reprime esos sentimientos negativos, los cambia por positivos y hace de que eso ayude a proteger su inconsciente, tenga un adecuado proceso de desarrollo de su personalidad y este mecanismo de represión haga de que su desarrollo sea el adecuado y ese tipo de información o esas situaciones o vivencias o experiencias negativas queden atrás. Otro ejemplo sencillo de represión podría ser en este caso lo que hemos vivido nosotros en la pandemia. Vamos a imaginar que muchos niños también no lo han tomado de manera adecuada, han sufrido el encierro, las situaciones que ellos han escuchado en las noticias para ellos han sido muy complicadas, que han hecho muchos papás para que ellos como que no sientan este problema. En vez de estar escuchando malas noticias, han estado jugando en casa, de repente los han sacado por ahí a pasear o han ido al campo o han hecho otras actividades para que los niños inclusive no sepan que ha habido inclusive la pandemia. Ellos han cambiado este tipo de situación negativa por positiva, han reprimido ese tipo de situación y han olvidado muy pronto de que ha existido la pandemia o que todavía existe. Entonces, han utilizado ¿qué? Un mecanismo de defensa para olvidar ese problema de lo que es actualmente el famoso coronavirus. Otro mecanismo es la negación, profesor. La negación, su misma palabra lo indica, es negar una amenaza externa o traumatizante, es algo externo que puede afectar a la persona en lo que corresponde directamente a su personalidad y que de alguna manera, ¿no? Pues de repente puede ser familiar, puede ser de algo social, o puede ser también inclusive algo que nosotros le hemos tomado afecto y que de alguna manera puede afectar gravemente a la persona. También tratamos de cambiar la figura, de repente quizás, no sé, ponerle otro tipo de ejemplo, ponerle otro tipo de orientación a lo que es la persona para que no le afecte y finalmente siga con su vida normal. Ejemplo, el haber perdido una familia, un familiar como un padre y negar que esto ha sucedido, haciendo que él está lejos o inventando otro suceso. Por ejemplo, también una persona que quizás está viendo de que ha perdido un amigo por un accidente y que decirle que está lejos, que no ha pasado nada, o simplemente no contarle ello, entonces hace de que la persona le neguemos eso o que él también lo niegue, siga su vida tranquilo, entonces esa amenaza que ya no sea algo traumatizante y sirva como un mecanismo de defensa para que él siga su vida feliz, tranquilo y no le afecte en su desarrollo humano. Otro mecanismo de defensa importante vendría a ser la formación reactiva. La formación reactiva es un impulso opuesto de motivación en cuanto al ello, o en cuanto a lo que es nuestro inconsciente para que no nos afecte y también hagamos nuestra vida más sencilla en cuanto al desarrollo de nuestra vida personal. Ejemplo, un niño que sufre maltrato psicológico por su familia y que éste vaya hacia ellos con muestras de cariño y que de alguna manera tampoco le afecte en su desarrollo personal. Formación reactiva es una reacción contraria o es una reacción completamente distinta a lo que vive actualmente la persona. Por ejemplo, el niño, ¿no? Sigue, en este caso, un tipo de maltrato, sigue un tipo de violencia física o psicológica negativa. El niño, para no de repente le afecte mucho esta situación, en vez de que sus papás los enfrente o de repente se ponga por ahí en una forma defensiva, dice, sí, papá, no te preocupes, yo te entiendo, mamá, te quiero, y él lo hace con la intención de que sus papás de repente les remuerda la conciencia por ahí, ya no le peguen mucho,
y sus papás por ahí se quedan sorprendidos y el chiquito ya no sufre mucha violencia. Entonces, ¿qué está haciendo? Es que al niño no le afecte esta situación real y él se sienta más tranquilo, más protegido y de alguna manera no sufra mucha violencia. También podría servir como un mecanismo de defensa. O también, otro ejemplo sencillo, alguien que no acepta que tiene un defecto y molesta a los demás. También hay personas que a veces, por ejemplo, no sienten por ahí de que son perfectos, de que quizás por ahí también sienten algún problema, de que quizás ellos, no sé, tienen algún tipo de defecto, algo negativo, y ellos molestan a los demás, pero por dentro también están sufriendo, pero ellos lo hacen con la intención de que no les afecte, puede que ellos al final no se sientan inhibidos o molestados, pero en ese sentido de molestar a otras personas o de repente decirles algo a los demás, lo utilizan como un mecanismo para no sentirse de alguna manera atacados hacia sí mismos. Vamos con otro mecanismo de defensa. Vamos a hablar ahora de la proyección. Fácil y sencillo para entenderlo. Viene de proyectar o en este caso atribuir nuestros problemas a otras personas o atribuirlo hacia algo completamente externo. Es como que yo le paso mi problema a otra persona de manera indirecta para que no me afecte por ningún motivo, profesor. Es atribuir a otra persona un impulso negativo o algo que me afecta para que no me pase nada y no me afecte en nada. Por ejemplo, el caso de un niño o nene que está viendo series que causan terror, pero está con su mamá y le dice, estás aquí porque quiero que tengas miedo, mamá. Cuando el que tiene miedo es el niño es muy vivo, profesor. ¿Qué sucede? El niño está proyectando su situación de terror o de pánico o de que le pasma algún tipo de situación negativa a su mamá, la está comprometiendo a ella o le está proyectando su situación de miedo con la intención de poder ver la película de terror para no sentirse asustado o en este caso no se puede decir que le afecte su personalidad para que de alguna manera pueda ver esta película y que se sienta seguro con su mamá al costado. Pero al final simplemente el niño siempre por ahí tiene un poco de miedo o siempre tiene un poco de temor. ¿Qué está haciendo el niño? Indirectamente sin saberlo, utilizando el mecanismo de proyección. Otro mecanismo importante es el mecanismo de regresión, profesor. Fácil, chicos, en el examen no pueden fallar. Regresión viene de regresar, volver hacia atrás a una etapa infantil o a una etapa de niño, profesor. Es replegarse a un periodo anterior, menos frustrante, o mostrar conductas infantiles. Ejemplo, un adolescente que hace un berrinche cuando le dan más cariño a su hermano menor y él siente celos y se comporta como un niño. Podría ser, vamos a imaginar de que hay dos hermanos, uno tiene 8 años y el otro tiene 15. De repente el que tiene 15 años está celoso porque le dan más tiempo al que tiene 8 y él se siente desplazado, se siente como que menos querido. Entonces agarra y le dice, mamá, no es posible que mi hermano menor siempre le den más tiempo, y se pone de repente la ropa que él se vestía cuando tenía 9 años y se pone a hacer un berrinche, mamá, si no me dan más tiempo, yo ya no voy a hacer las cosas y me voy a quedar en mi cama a llorar, y se pone por ahí, no sé, a gatear, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el niño? El adolescente, perdón, se pone como un niño para que le den más tiempo y le den más importancia cuando ya es una persona mayor, y lo hace simplemente para que le den más cariño, más afecto, porque sus padres seguro se olvidaron de él por su hermano menor, ¿no? Regresión. Otro mecanismo de defensa es la racionalización. Racionalización viene de reinterpretación de la conducta para hacerla más aceptable. Este mecanismo de defensa, mis queridos estudiantes, es un poco especial porque aquí la persona sabe completamente que tiene un problema un poco fuerte, puede ser un vicio, puede ser un trastorno alimenticio, puede ser de repente un problema de conducta fuerte, y la persona lo que hace es tapar este problema quizás con un tipo de conducta aceptable o con un tipo de conducta de repente intachable, cuando en realidad lo que hace es seguir con el problema, pero trata de salir de él con un tipo de situación en la cual utiliza algún tipo de situación racional o un tipo de situación en la cual va a utilizar un aprendizaje de manera un poco más maduro. Ejemplo, el caso de un hombre alcohólico que cree que se embriaga de más en una fiesta que lo invitaron para no ofender a los anfitriones. Muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas de comida o de alcohol, de repente invitaron a algún familiar a una fiesta o de repente a una comida y dicen, yo voy, pero
saben que no pueden ir porque hay alcohol o hay de repente comida, pero ellos lo hacen a propósito simplemente para seguir tomando, seguir comiendo cuando saben que no pueden hacerlo, pero los familiares los dejan ir para que ellos, digamos, no se sientan mal o para que no tengan de repente remordimiento, pero también están tapando ahí el problema que tienen. Entonces, ¿qué están utilizando como mecanismo de defensa? Simplemente una racionalización de su parte cognitiva. Un ejemplo sencillo de un niño que miente a sus padres diciendo que ha estudiado, está guagua, ¿no? Pero cuando al final no lo ha hecho, simplemente con la intención para que lo dejen ver televisión, el problema no va a ser ahí, sino cuando le entreguen la libreta al final y está jalado, ¿no? Entonces los papás lo van a justiciar y va a haber ahí una guerra de tronos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que lo único que hacen es alertagar o de repente más adelante están haciendo de que el problema sea creciente en algunos casos en cuanto a este tipo de mecanismo de defensa. Y por último, dos últimos mecanismos que nos habla el señor Freud, lo que es el desplazamiento y la sublimación. ¿En qué consiste el desplazamiento, mis queridos estudiantes? El desplazamiento es entendido como un cambio de un objeto amenazante o inaccesible a un objeto sustituto, en cuanto a la persona inmediatamente cuando tiene algún problema o algo que amenaza su personalidad o su inconsciente, va a tratar de atribuirlo a otra persona inmediatamente o a un objeto para que no le cause daño o no le cause algún tipo de incertidumbre. Por ejemplo, jalarle la cola a un pobre gato y lastimarle sin ningún motivo porque mi mamá me castigó al no haber obtenido buenas calificaciones en la escuela. O por ejemplo, lo que siempre sucede, ¿no? Dos hermanos, un hermano le gritaron porque se sacó una mala nota en el colegio. Voy a mi cuarto, veo a mi hermano menor y yo le grito y le digo, todo por tu culpa, me han gritado porque yo me saqué malas notas, seguro tú tienes la culpa de esto. Y entonces le pego a mi hermano menor. Estoy haciendo un desplazamiento. Aquí, a comparación, chicos, de lo que es la proyección, en el desplazamiento, cuando hay un problema, yo hago lo que es un trato indirecto. Perdón, en la proyección es un trato indirecto, en el desplazamiento es un trato directo. Mi problema lo voy a desplazar directamente a lo que encuentre, puede ser una persona o un objeto, mi problema para sentirme mejor y de alguna manera desquitarme con alguien inclusive que no tenía la culpa y tratar de que eso no afecte mi personalidad. Y finalmente la sublimación. La sublimación es desplazar impulsos del ello mediante la canalización de la energía. Hay personas que tienen impulsos negativos, son a veces coléricos, agresivos o tienen energía de más y necesitan descargar ello para sentirse mejor y estar en un equilibrio con su personalidad. Ejemplo, ponerme a dibujar o estudiar arte para canalizar mi agresividad que poseo dentro de mis características como persona y no hacerme daño ni a mí ni a los demás. Otro ejemplo, una persona que es colérica y que quizás se enoja de todo para descargar esa cólera de más, ponerse a pintar. Otra persona que quizás por ahí es muy impulsivo, ponerse a cantar. Otra persona que tiene exceso de energía, ponerse a hacer deporte, etcétera. Es importante este mecanismo de defensa llamado sublimación y con ello cumplimos los 8 principales mecanismos de defensa. Vamos, chicos, ahora a hablar finalmente, para terminar con este importante aporte del señor Freud, con lo que es su teoría del desarrollo de las zonas erógenas o su teoría de los estadios psicosexuales, que cuántos son en principal, no se van a olvidar, 5 elementos de las zonas erógenas o 5 elementos de los estadios psicosexuales. ¿Por qué son importantes? Porque nos dice que va de la mano el desarrollo, que es el conocimiento de su cuerpo, que es el desarrollo psicofísico, se puede decir, corporal, y lo que es también el desarrollo de lo que es una buena salud mental. Dice que cuando, en este caso, el señor Freud, la persona no desarrolla adecuadamente las zonas erógenas, podría haber algún problema de fijación en lo que es, puede ser algún problema con su cuerpo o también puede ser con otras personas. Pero cuando las zonas erógenas o el desarrollo psicosexual es el adecuado, no habría ningún problema de fijación. Entonces, vamos a estudiar estas 5 etapas de manera importante o de manera profunda. Comenzamos con la etapa oral, profesor. La etapa oral se va a dar desde que el niño nace, los 0 años, hasta los 18 meses o año y medio, que es lo mismo. En la etapa oral, en cada etapa, chicos, va a haber un foco de placer, lo llamó así Freud, así es que mucho cuidado. En la etapa oral, el foco de placer va a ser la boca del bebé, decía el señor Freud, que el bebé cuando nace
siempre va a explorar y va a tratar de entender su realidad o el medio en el cual se desenvuelve, y va a tratar de agarrar sus juguetes, los lapiceros y todo lo que encuentre ahí, sus juguetes, los chupones, todo lo que ve por ahí, y lo va a tratar de morder y chupar con la intención de explorar y adaptarse al medio ambiente, y el foco de placer va a ser su boquita como parte de su desarrollo humano o su desarrollo psicosexual. En la segunda etapa, que es la etapa anal, va a darse de los 18 mesecitos hacia los 3 o 4 años, o de 3 a 4 años. El foco del placer, según Freud, va a ser el ano. ¿Por qué, profesor? ¿No? Esta parte tan, de alguna manera, delicada del ser humano. Nos dice el señor Freud que el niñito de 3 a 4 años como máximo, entre los 2 y 3 años, todos los niños, en general, van a tratar de desarrollar el control de esfínteres. ¿Qué es el control de esfínteres? Y el poder controlar hacer el 1 y el 2, que hacen los niños. A veces, según Freud, cuando tienen celos de sus hermanos porque les dan más tiempo, cuando los papás tienen un bebé y estos chiquitos ya han crecido, cuando están controlando esfínteres para llamar la atención, entonces van a tratar de alguna manera controlar el hacer el 1 y el 2, y al retener ello, el bebé o el chiquito de 2 o 3 años va a sentir algún tipo de placer en lo que es esta parte de su cuerpo, o también puede ser, ¿no? Y cuando tiene 2 o 3 años, también al expulsar normal lo que es el control de esfínteres, también puede ser que tenga algún tipo de desarrollo de placer en lo que es esta zona erógena. Entonces, en etapa anal, esto es lo que explica el señor Freud en los 18 meses hacia los 3 o 4 años. Foco de placer, el ano. Después se pasa a la etapa fálica. Fálico viene de órgano sexual, nos dice el señor Freud, de 3 a 4 años hasta los 5, 6 o 7. No hay una edad exacta, así lo trabajó o lo explica Freud. El foco del placer van a ser los genitales, es algo normal, es algo adecuado. Nos dice el señor Freud que el niñito ya en estas etapas va a comenzar a autoexplorar su cuerpo, va a comenzar a sentir, por ejemplo, que en la parte especial, o en este caso delicada, de los órganos genitales, va a sentir algún tipo de una zona erógena bastante fuerte, algún tipo de placer más profundo, más sexual, y es por ello de que de alguna forma se le considera en esta etapa la etapa fálica, ¿no? Entonces el niño va a sentir algún tipo de placer un poco más profundo y va a comenzar a ver de que esas son sus partes más delicadas, tanto el varón como la dama, a lo que es esta corta edad. Inclusive algunos niños de manera inconsciente van a comenzar a lo que es el proceso de la masturbación, tanto el niñito como la niñita. A veces el niñito, cuando su papá los baña, se comienza a tocarse ahí, o también de repente la niñita cuando está en el jardín, o de repente cuando están también ahí, ¿no? De repente jugando, también comienzan a tocarse sus partes íntimas. Eso en cuanto a lo que es la etapa fálica. No se van a olvidar por lo que es el inicio de la etapa de masturbación de manera inconsciente. La etapa más extraña, según Freud, es la etapa de latencia, donde aquí se reprime, por lo que se da la inhibición del desarrollo sexual. Se da de los 5, 6 o 7 años hasta los 12 años, el inicio de la pubertad o adolescencia. La pulsión sexual se da al servicio del aprendizaje. ¿Qué es pulsión? Entre paréntesis, deseo. Deseo sexual se inhibe o simplemente se corta, o el niñito de alguna manera va a tratar de que este tipo de deseo sexual, en cuanto al desarrollo o lo que es algún tipo de proceso, simplemente no le va a interesar, simplemente el niño va a tratar de que esto no está en cuanto a su orientación, y más le va a interesar el aprendizaje, según Freud, o el niño se va a interesar más por lo académico. La etapa de latencia es muy distinta a las demás, no se van a olvidar. Y finalmente la etapa genital se da generalmente iniciando la pubertad y durante toda la adolescencia. Según Freud, va a estar dirigida hacia las relaciones coitales o sexuales, donde los chicos, pues, ¿no? De alguna manera, en cuanto a los cambios hormonales o algo por el estilo, comienzan en este tipo de actividades o lo que es la relación de pareja. Entonces, 5 etapas importantes en las zonas erógenas o estadios psicosexuales, según el señor Sigmund Freud, y los aportes más importantes que hemos visto en lo que es la famosa teoría del psicoanálisis. Vamos, chicos, a terminar esta primera parte con lo que es un mensaje fundamental del señor Nick Vujicic, una personita que nació sin brazos ni piernas, pero eso no significa que no se puede seguir adelante,
y es uno de los mejores oradores, o en este caso, ¿no? Explican en cuanto a lo que es, ¿no? Dar explicaciones de manera presencial, líderes en el mundo, y nos dice, no te limites a ti mismo diciendo, si solo tuviera esto o aquello, puedes pensar en todas las cosas que no tienes, pero yo te pregunto, ¿es esto realmente constructivo? No, porque no hay forma de regresar el tiempo, depende de ti, de lo que estás haciendo hoy, tus prioridades, tu agenda diaria, va a determinar qué tan exitoso eres, si puedes hacer algo más ahora, si puedes estudiar un curso más, si puedes dar más de ti y no dejarte llevar por distracciones o cosas que no son productivas. Sí o sí, chicos, podemos ingresar a la universidad. Continuamos. Vamos ahora a hablar